Ansiedad. El grito de tu cuerpo que pide ser escuchado. Imagínate esta escena. Estás aquí, en la fila para pagar la compra de la semana. No hay ningún peligro, pero de repente tu corazón se dispara. Un sudor frío te recorre la espalda y un pensamiento te atraviesa la mente como un rayo. Algo terrible va a pasar. Sientes que te falta el aire, que vas a desmayarte, que estás perdiendo el control frente a todo el mundo. No, no es un infarto. Es tu cerebro, tu sistema de alarma más sofisticado, gritando ¡peligro! A todo pulmón. Si esta sensación te resulta familiar, no estás sola. Y no te estás volviendo loca. De hecho, en América Latina se estima que 1 de cada 7 personas sufrirá un trastorno de ansiedad en su vida, y la balanza se inclina desproporcionadamente hacia nosotras, las mujeres. Hoy no vamos a hablar de la ansiedad como una debilidad. Vamos a tratarla como lo que es, una mensajera. Una que usa un lenguaje corporal y aterrador, sí, pero que trae una información valiosísima sobre ti, tu vida y tu historia. En los próximos 30 minutos vamos a descifrar ese mensaje juntas. Vamos a entender por qué tu cuerpo reacciona así y, lo más importante, cómo puedes recuperar el timón y devolverle la calma. Bienvenida. 1. El mapa de la ansiedad. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Primero, pongamos las cartas sobre la mesa. Desde la ciencia, es crucial diferenciar 2 experiencias que, aunque primas hermanas, no son lo mismo. Primero, hablaremos de la ansiedad o el ruido de fondo. La ansiedad es esa película de suspenso que parece no terminar nunca. Es una preocupación constante por el futuro. La mente se instala en el ¿y si? ¿Y si no entrego a tiempo el proyecto? ¿Y si mis hijos se enferman? ¿Y si esta relación no funciona? Es vivir con el sistema de alerta del cuerpo permanentemente encendido en modo de espera. Afecta a largo plazo y es la base de diagnósticos como el trastorno de ansiedad generalizada. Segundo, el ataque de pánico, la explosión. El ataque de pánico, en cambio, es la explosión. Un episodio brutal y repentino de terror que te secuestra en minutos. Tu cuerpo no cree que está en peligro, está convencido de que va a morir y reacciona para salvarte la vida con un cóctel de síntomas abrumador. Palpitaciones que sientes en la garganta, una sensación de ahogo como si respiraras por un popote. Dolor en el pecho que te hace pensar en un infarto. Mareos y la sensación de que la realidad se deforma, desrealización, o de que te observas desde fuera de tu cuerpo, despersonalización. Y el más aterrador de todos, un miedo absoluto a perder el control, a enloquecer o a morir en ese preciso instante. Es fundamental entender que estos no son fallos de tu sistema, son programas de supervivencia. El problema es que se están activando en el momento y lugar equivocados. Dentro de tu cerebro en alerta, el cableado del miedo. Ahora viajemos al centro de mando. La psiconeuroinmunoendocrinología, PNIE, nos da el mapa de lo que ocurre en tu biología. Y no es algo que está en tu cabeza. Es una reacción fisiológica tan real como una fractura. Primero, la vía rápida o el botón de pánico. Cuando tu cerebro percibe una amenaza, sea un jefe gritando o el simple pensamiento de una deuda, se activa una pequeña estructura con forma de almendra, la amígdala. Piensa en ella como el detector de humo de tu cerebro. La amígdala no razona, actúa. Envía una señal de emergencia directa a tus glándulas suprarrenales para que inunden tu sistema con adrenalina. Ahora, es el sistema de lucha o huida activado al 110%. Por eso los síntomas son tan inmediatos y violentos. Tu cuerpo se prepara para pelear con un tigre, aunque el tigre sea solo un correo electrónico. Hay otra vía, más silenciosa y dañina, el famoso eje hipotalámico hipofisario adrenal, eje HHA. Cuando la ansiedad es crónica, este eje se activa constantemente, liberando cortisol,
la hormona del estrés. Vivir inundada de cortisol te deja en un estado de hipervigilancia constante. Agota tus recursos, debilita tu sistema inmune y, lo peor de todo, hace que tu amígdala, tu detector de humo, se vuelva cada vez más sensible. Por eso, con el tiempo, cualquier pequeña chispa puede desatar un incendio. La parte racional de tu cerebro, la corteza prefrontal, es la que debería calmar a la amígdala, decirle: tranquila, es solo un email. Pero en la ansiedad, esa comunicación falla. Es como si la guardiana emocional le robara las llaves del coche a la gerente racional y pisara el acelerador a fondo. 3. El grito silencioso. Lo que tu ansiedad intenta decir. Ahora que entendemos el cómo, vamos al por qué. La biodescodificación y la bioneuroemoción ofrecen una perspectiva que integra la biología, la neurociencia y la emoción para entender los síntomas y enfermedades. Desde esta visión, la ansiedad no es una enfermedad, sino una reacción biológica adaptativa para la supervivencia. Es un mecanismo de alerta que se activa ante un peligro percibido. Sin embargo, la ansiedad se convierte en un problema cuando este mecanismo se dispara de forma desproporcionada o constante, sin que exista una amenaza real en el presente. La bioneuroemoción propone que esta respuesta desregulada tiene su origen en un trauma congelado o un conflicto emocional no resuelto. Esta energía de lucha o huida no se liberó en su momento y queda almacenada en el cuerpo, buscando manifestarse. La bioneuroemoción busca la causa emocional que hay detrás del síntoma. Desde esta perspectiva, la ansiedad no es un enemigo, sino una invitación para tomar conciencia. Nos invita a mirar ese conflicto interno, a liberar la energía atrapada y a tomar decisiones más conscientes. El propósito de la terapia no es eliminar la ansiedad, sino comprenderla y conocer para qué está ahí, descongelar el trauma y liberarse del patrón que lo causa, permitiéndonos vivir en el presente con más paz. Cada síntoma durante un ataque de ansiedad es un mensaje simbólico, una pista para resolver, un conflicto que tu mente consciente no ha podido procesar. Por ejemplo, el ahogo, me falta el aire, me asfixio. Biológicamente, la falta de aire es muerte inminente. El mensaje es claro. Pregúntate, ¿qué situación, persona o responsabilidad sientes que te está asfixiando? ¿Ese trabajo que te roba el alma? ¿Una dinámica familiar opresiva? ¿La sensación de no tener un solo minuto para ti? Tu cuerpo te pide tu espacio vital, tu propio aire. El corazón desbocado. Me va a dar un infarto. El corazón simboliza la familia, el clan, el territorio. Una taquicardia habla de un conflicto dramático en tu hogar o en tu círculo más íntimo. Tu corazón late por todos, intentando bombear vida a una situación que percibe como una amenaza para el clan. Pregúntate, ¿por quién late así mi corazón? ¿Qué conflicto familiar me desgarra por dentro? El miedo a perder el control. Me voy a volver loca. Este es el miedo de la mujer que intenta sostenerlo todo. Surge de la necesidad desesperada de controlar un futuro que se ve amenazante. A menudo, nace de una promesa inconsciente. Nunca más me volverá a pillar desprevenida. La ansiedad es el agotamiento de estar en esa torre de control 24/7. El miedo a volverse loca es en realidad el miedo a que esa torre, tan rígidamente construida, finalmente se derrumbe. El vértigo y las náuseas. Todo me da vueltas. El mareo es una pérdida de referencias. ¿Quién era tu pilar y ya no está? ¿Te sientes sin apoyo en un gran cambio de vida? Las náuseas son aún más directas. Pregúntate, ¿qué situación o persona en mi vida me resulta indigerible, repugnante? ¿Qué es eso que simplemente ya no te tragas más? 4. Recuperando el timón.
Tu caja de herramientas. Entender es el primer paso, pero la verdadera sanación está en la acción. Sanar la ansiedad es un trabajo integral. Aquí tienes tu caja de herramientas. Nivel 1. Primeros auxilios fisiológicos. La respiración. Tu ancla al presente. Tu respiración es tu superpoder personal, una herramienta poderosa que siempre está contigo. En momentos de estrés o ansiedad, es lo primero que se descontrola. Se vuelve superficial y rápida. Pero al tomar el control de ella, envías un mensaje directo a tu cerebro y cuerpo de que estás a salvo. La respiración de caja, un botón de reinicio instantáneo. Una de las técnicas más efectivas es la respiración de caja. Es increíblemente simple, pero su impacto es enorme. Piensa en ella como un botón de reinicio para tu sistema nervioso. ¿Cómo funciona? Paso 1. Inhala lentamente por la nariz durante 4 segundos. Siente cómo el aire llena tus pulmones. Paso 2. Sostén el aire en tus pulmones durante 4 segundos. Paso 3. Exhala lentamente por la boca durante 4 segundos. Libera toda la tensión. Paso 4. Sostén los pulmones vacíos durante 4 segundos antes de volver a inhalar. Este patrón rítmico de 4 segundos es un mensaje directo y claro a tu cerebro que dice: estás a salvo. Desactiva la respuesta de pánico de forma casi instantánea, calmando tu mente y desacelerando tu ritmo cardíaco. No necesitas nada más que tu propio aliento para encontrar la calma en medio de la tormenta. Mueve el cuerpo, completa el ciclo del estrés. Cuando el estrés te invade, tu cuerpo se prepara para la acción. Libera hormonas como la adrenalina y el cortisol, que te dan la energía para luchar o huir. Pero en la vida moderna, rara vez peleamos o corremos. En lugar de eso, nos quedamos quietos, con esas hormonas atrapadas en nuestro sistema, alimentando nuestra ansiedad. Mover el cuerpo es la solución. El ejercicio físico, ya sea correr, bailar, saltar o incluso simplemente caminar a paso rápido, le da a tu cuerpo la lucha o huida que estaba esperando. Al moverte, usas esa energía acumulada, quemas el exceso de hormonas del estrés y le das una señal a tu sistema nervioso de que el peligro ha pasado. Esto completa el ciclo del estrés, permitiendo que tu mente y tu cuerpo se relajen de forma natural y profunda. No se trata de un entrenamiento de alta intensidad. Incluso 10 minutos de movimiento intencional pueden marcar una gran diferencia. Nivel 2. Reprogramación mental y emocional. La terapia cognitivo-conductual o TCC. Desafía tus pensamientos. La terapia cognitivo-conductual es una de las herramientas más eficaces para manejar la ansiedad y el estrés. A diferencia de otras terapias que se centran en el pasado, la TCC es práctica y orientada a soluciones, ayudándote a identificar y cambiar patrones de pensamiento y comportamiento negativos, aquí y ahora. El núcleo de la TCC es simple. Tus pensamientos, emociones y acciones están interconectados. Un pensamiento negativo automático puede desencadenar una emoción de miedo, que a su vez te lleva a evitar una situación. La TCC te enseña a 1. Identificar los pensamientos catastróficos automáticos. Estos son los atajos mentales negativos que aparecen sin que te des cuenta, como seguro me despiden, voy a fracasar en la presentación o nadie me quiere. 2. Cuestionarlos. Una vez que los identificas, la TCC te anima a examinarlos con una mentalidad casi científica. Te preguntas, ¿qué evidencia real tengo de que esto va a suceder? ¿Estoy saltando a la peor conclusión posible? ¿O existe otra forma de ver esta situación? 3. Reemplazarlos por pensamientos más realistas y equilibrados. Esto no significa ser ingenuamente optimista,
sino encontrar una perspectiva más objetiva y menos catastrófica. Por ejemplo, en lugar de pensar, voy a fracasar, podrías pensar, estoy preparado y si algo sale mal, tengo las habilidades para manejarlo. Al entrenarte para cuestionar tus propios pensamientos, la TCC te da el poder de desactivar el ciclo del pánico y recuperar el control sobre tus emociones. Mindfulness, el arte de estar aquí. Mientras la ansiedad te arrastra hacia un futuro incierto, el mindfulness te ancla firmemente en el presente. Es la práctica de prestar atención, de forma intencional y sin juzgar, al momento actual. Al hacerlo, desvías la energía de los pensamientos catastróficos y la rediriges hacia lo que está ocurriendo ahora mismo. Una técnica simple pero poderosa para comenzar es anclarte en tus 5 sentidos. Vista. Nombra 3 cosas que ves a tu alrededor. Pueden ser detalles pequeños, como la textura de una mesa o el color de una pared. Oído. Escucha y nombra 2 sonidos que puedes oír en este momento. Puede ser el zumbido de una computadora o el canto de un pájaro. Tacto. Siente y nombra una cosa que sientes en tu piel. La brisa en tu cara, el peso de tu ropa o la superficie del asiento donde estás. Este ejercicio tan sencillo hace algo asombroso en tu cerebro. Fortalece la corteza prefrontal, la parte de tu cerebro que actúa como tu gerente racional. Al entrenar esta región, te vuelves mejor para controlar los impulsos emocionales y tomar decisiones conscientes, en lugar de dejarte llevar por la ola de la ansiedad. El mindfulness no se trata de dejar la mente en blanco, sino de aprender a redirigir tu atención. Es una habilidad que, con práctica, te permitirá encontrar la calma en el caos. Nivel 3. Sanando las raíces. Constelaciones familiares y terapia sistémica. Honrando a quienes vinieron antes. A veces, la raíz de la ansiedad no reside solo en nuestras experiencias personales, sino que también puede estar conectada a dinámicas familiares que van más allá de nuestra conciencia. Las constelaciones familiares y la terapia sistémica parten de la premisa de que somos parte de un sistema familiar complejo y que, inconscientemente, podemos ser leales a los destinos difíciles de nuestros ancestros. Imagina una abuela que experimentó una pérdida terrible y nunca pudo procesar su duelo, o un secreto familiar que se ha guardado bajo 7 llaves por generaciones. A través de un fenómeno llamado lealtad familiar invisible, podemos llevar una carga emocional que no es del todo nuestra. Esta carga se puede manifestar en forma de ansiedad, miedo o patrones de comportamiento que no logramos entender. Las constelaciones familiares buscan visibilizar estas dinámicas ocultas. En un entorno terapéutico, a través de representaciones simbólicas, se crea un mapa de tu sistema familiar. Esto permite mirar esas cargas y dinámicas que han sido ignoradas. Honrar a quienes vinieron antes, reconociendo su dolor y sus destinos sin juzgarlos. Devolver las cargas que no nos pertenecen. A través de frases o actos simbólicos, se libera la energía atrapada, permitiendo que la persona se desvincule de ese peso y viva su propia vida con más libertad. Esta terapia no busca culpar a nadie, sino entender y ordenar el sistema familiar para que la energía fluya de forma más saludable. Al liberar esas cargas ancestrales, se puede encontrar un alivio profundo y duradero de la ansiedad. El apoyo médico profesional, la base de tu recuperación. Cuando hablamos de manejar la ansiedad, es crucial reconocer que todas las herramientas que hemos explorado, respiración, ejercicio, terapias, son poderosas, pero a veces no son suficientes por sí solas. La prioridad más alta en este camino es el apoyo médico profesional. Pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. Si la ansiedad se siente abrumadora,
si interfiere con tu vida diaria y si las técnicas que intentas no parecen funcionar, es el momento de buscar la guía de un especialista. La medicación, bajo estricta supervisión médica, puede ser un salvavidas. No es una solución mágica que resuelva todos tus problemas, sino un apoyo fundamental que estabiliza tu sistema nervioso cuando más lo necesitas. Al tomar medicación, puedes reducir los síntomas físicos y mentales más intensos de la ansiedad, dándote la calma necesaria para poder hacer todo el trabajo profundo de terapia, introspección y cambio de hábitos. No te niegues esta ayuda por miedo o por un falso orgullo. La medicación puede darte el espacio y la estabilidad que necesitas para empezar a construir una vida más tranquila y plena. Es una herramienta poderosa en tu caja de recursos y usarla te permitirá aprovechar al máximo todas las demás estrategias que tienes a tu disposición. Nivel 4. Espiritual, rendición y confianza. La ansiedad a menudo surge de un exceso de control, del intento de predecir y dominar un futuro que es inherentemente incierto. A nivel espiritual, el trabajo consiste en aprender a soltar y a confiar en el proceso de la vida, incluso cuando no lo entendemos. No se trata de resignación, sino de una aceptación activa. La rendición es una práctica de meditación, donde debes enfocarte en la aceptación. Siente cómo la ansiedad llega, pero en lugar de luchar contra ella, permítele que esté. Al hacerlo, le quitas su poder. La intención no es eliminar la emoción, sino observarla sin juicio, confiando en que pasará. La confianza consiste en afirmar tu fe en algo más grande que tú misma, ya sea en el universo, en Dios o en la sabiduría de tu propio ser. Repetir mantras como confío en el proceso de la vida o estoy exactamente donde necesito estar puede ayudar a reprogramar la mente para soltar el control. El grounding o enraizamiento. La ansiedad nos hace vivir en nuestra cabeza, flotando en pensamientos sin fin. El grounding es el antídoto. Es una técnica para sacar esa energía de la mente y devolverla al cuerpo y a la tierra, conectándote con el momento presente. Dentro de esta práctica, se recomienda caminar descalza. Siente la textura del pasto, la arena o la tierra bajo tus pies. Conecta con la energía de la naturaleza. Sentir tu cuerpo. Simplemente siente el peso de tu cuerpo en la silla, la sensación de tus pies tocando el suelo o la tela de tu ropa en la piel. Concéntrate en la gravedad que te ancla. Reconectar con tu propósito. Cuando no tienes un porqué, tu mente tiende a crear dramas para llenar ese vacío. Reconectar con tu propósito, con un para qué que te apasione, le da a tu mente una dirección clara y un significado más profundo. Cuando estás enfocada en contribuir, crear o crecer de una manera que te resuena, la mente es menos propensa a divagar en futuros catastróficos. Encuentra lo que te enciende y haz que sea tu brújula. Esto te ancla en el presente y te da una razón poderosa para avanzar, incluso en medio de la incertidumbre. Conclusión. La mensajera se despide. La ansiedad no es tu enemiga. Es una mensajera leal que, aunque grite de forma aterradora, te está señalando el camino a casa, hacia ti misma. Te pide que dejes de correr hacia un futuro catastrófico y te ancles en el único lugar donde la vida sucede, el ahora. Te pide que escuches a tu cuerpo, que resuelvas los conflictos que te asfixian, que sueltes el control y que te reconcilies con tu historia. Al aprender a escuchar su mensaje, transformas la energía paralizante del miedo en una fuerza imparable de autoconocimiento y paz. La alarma por fin se apaga. Y en el silencio que queda, te encuentras a ti. Si sientes que la ansiedad controla tu vida, busca ayuda profesional. No estás sola.